Muy buenas noches, amados hermanos. En este viernes ya estamos a 22 de mayo del 2020. Seguimos transmitiendo nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero pedirles que tengan su Biblia a la mano para que leamos juntos esta porción de la Escritura. En Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32, que es la porción de lectura que nos ocupa esta semana. Dice así, leemos todos juntos. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor santo y bueno, Padre maravilloso, Creador de todo lo que existe, queremos, Señor mío, en esta hora darte gracias porque tu palabra nos enseña acerca de tu naturaleza, de tu carácter, de tu voluntad. Queremos pedirte, Señor mío, que esta palabra tuya, Señor, sea beneficiosa para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro entendimiento, que afirme, Señor, cada vez más nuestra fe y que te agrades de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy es viernes. Mañana estaremos presentando un resumen de lo que estudiamos durante estos 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. El tema que nos ocupa esta semana es la sentencia y la caída del hombre. Vimos una introducción el martes. El miércoles vimos un índice: entregados a inmundicia. Vimos el jueves, el día de ayer, entregados a pasiones vergonzosas, y hoy estaremos viendo este asunto final del capítulo 1, entregados a una mente reprobada. Vimos que la caída del hombre desde Adán hasta nuestros días representa una fase decadente en que el hombre actual peca a la manera de Adán. Es decir, los pecados que todos los hombres cometemos en este mundo tienen una base, tienen una forma, tienen un modelo tomado del pecado original de Adán. Cuando Adán extendió su brazo y tomó el fruto que Dios le había dicho: no comas de él, Adán puso en primer lugar su propia voluntad, su propio deseo, su propio anhelo, y puso en segundo lugar la voluntad de Dios. Eso mismo sucede en este tiempo.
El hombre actualmente peca a la forma, a la manera de Adán. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:18 escribe que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, aunque sabe de la existencia de Dios, aunque no puede negar bajo toda lógica que la existencia de Dios, el hombre se rehúsa a obedecer a Dios, se rehúsa a creer en Dios, porque prefiere su propio afán, prefiere su propia voluntad que la voluntad de Dios. En Romanos 1, versículos 28 al 32, que es la porción que nos ocupa en este día viernes, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es esta etapa de la caída del hombre sucede a la primera etapa que ya vimos. En el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y vimos que inmundicia significa el contenido de un sepulcro. Dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Sí? La segunda parte, versículo 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, la sentencia de Dios, la determinación de un juez justo y santo es entregar. Esta palabra, cuando dice porque Dios los entregó, tiene un sentido judicial. Es una sentencia. Dios los entregó a inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por último, hoy estaremos viendo versículo 28 en adelante: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez vuelvo a repetir esta palabra, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando dice Dios los entregó inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, indica deshonraron sus cuerpos. Es decir, el hombre tuvo en poco el cuerpo físico que Dios les dio. ¿Sí? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo lo hicieron? Cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y el versículo 18, el apóstol Pablo expresa la ira de Dios precisamente por los que detienen la verdad. ¿Qué provocó esta mentira? Que los hombres deshonren sus propios cuerpos. Versículo 26, el segundo paso de esta decadencia, dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está hablando de pecados sexuales. Es común, es casi bien visto en este tiempo actual en que vivimos, todo tipo de pecados sexuales. Y en esos pecados sexuales el hombre adquiere otra sentencia. Versículo 28: como no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, a mí no me interesa Dios, yo hago lo que yo quiera, no me importa lo que Dios diga, yo quiero mi propia satisfacción. Eso dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada.
para hacer cosas que no convienen. Y entonces aquí viene el versículo 29 en adelante, una tremenda lista de pecados que vienen siendo consecuencias del pecado inicial, la idolatría. El hombre toma el lugar de Dios. Dice versículo 29 en adelante, estando atestados de toda injusticia. Solamente voy a leer los términos, sería muy tardado definir cada palabra. Tomaremos algunas palabras para aclararlas, pero dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, cuando dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es porque todos los seres humanos han entendido el juicio de Dios. Hay una característica que todos seres humanos tienen, se llama conciencia. Es el entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Es más, es el deseo interior de lo bueno. Pero por causa de la caída, el hombre no decide por lo bueno. Es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18, fíjense cómo declara su condición el apóstol Pablo. No podríamos nosotros menos que reconocer lo mismo. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjese bien cómo dice aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué sucedió entonces con la humanidad, queridos oyentes? Que la idolatría, cuando Adán puso en primer lugar su persona y en segundo lugar a Dios, en ese momento Adán se hizo idólatra. Nosotros pecamos a la manera de Adán. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, no me importa lo que Dios diga, yo soy mi propio Dios, a quien únicamente voy a obedecer. Y entonces viene la decadencia. Y el hombre, como dice Romanos 1:32, habiendo entendido el juicio de Dios, deliberadamente hace todo lo que está mal. Absolutamente todo lo que está mal. Es la decadencia final del hombre. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo nos vuelve a traer a los pies del Señor para perdonarnos, para alcanzar perdón, para alcanzar salvación. En eso consiste el Evangelio que veíamos al principio del capítulo 1. Es poder de Dios para salvación. Yo les invito a que estemos listos para mañana, en la transmisión de mañana sábado, donde tendremos un resumen de lo que vimos esta semana. Dios les bendiga mucho, amados hermanos.